Son 86 alumnos, ¿no? Entonces, no son los 86 los que asisten regularmente. Ahora hay más conectados que los que regularmente asisten. Eso puede ser por el horario, puede ser por muchos motivos, ¿no? Bueno, piensan que solo yendo al examen es suficiente, entonces, bueno, si piensan eso, entonces está bien, ¿no? Yo también pensaré algunas cosas y espero que no haya inconvenientes. Bueno, a ver, ¿en qué hemos quedado? La última clase, donde han asistido pocos, pero estos son los que, a los que les interesa la materia. Habíamos visto que las funciones de más o menos cómo funcionan las funciones de interpolación, cómo funcionan las funciones, cómo se emplean, ¿cierto? Cómo se aplican. Esto es la palabra. Más que emplear es aplicar, ¿cierto? Bueno, no, en el caso de la, y eso pensando en la elasticidad unidimensional, ¿no es cierto? Ese problema. Entonces, siguiendo con eso, vamos a seguir viendo algunos casos, ¿no es cierto?, de esta elasticidad unidimensional. Entonces, habíamos hablado de que el elemento principal es la barra, ¿cierto? No se ve nada, pero todavía no estoy compartiendo. Voy a compartir. Básicamente, a ver, como comparto pasan cosas muy raras. Esto tiene que venir aquí. Y a ver, vamos a compartir. Voy a tratar de compartir porque normalmente lo que pasa es que tengo un monitor auxiliar y no recuerdo bien en cuál de los dos funciona bien el Meet. Por eso no uso mucho esta aplicación. A ver. No recuerdo dónde hemos quedado. A ver. Esto. Esto. Creo que es así. A ver. ¿Se ve? No. No se ve nada. Esto. A ver. Ven, ¿no? ¿Ven o no ven? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, si ven, está bien. Bueno, a ver.
Yo no los veo, pero espero que se vayan a ver. Si escribo algo, ¿se ve? A ver, revise la prueba de escribir algo. No, ingeniero, no se está bien. Ahí sí, ¿no? Se ve. Yo veo. ¿Ustedes ven, no? Sí, se ve, Inge. Ajá. Se ve, Inge. Ya. Bueno, ahora, habíamos visto que esto funciona, a ver, para un problema de elasticidad unidimensional, habíamos visto que en realidad habíamos visto estos casos, ¿no es cierto? Habíamos visto que tenemos que encontrar las funciones de forma o funciones de interpolación, también se llamaban, ¿no es cierto? Para el caso de un elemento unidimensional, habíamos visto que esto funcionaba así. ¿No? Si este es un elemento unidimensional, una barra, entonces ¿cuál es la ecuación diferencial de gobierno de este problema? En realidad es una ecuación diferencial de segundo grado. Para un elemento unidimensional sometido a tracción con presión, entonces habíamos dicho que esta solución tiene dos parámetros. ¿Por qué? Porque tenemos una deformación en este nudo, que es esta, y otra, que es esta. Entonces existen dos deformaciones. Y habíamos dicho que las funciones más simples son los polinomios de un polinomio, ¿no es cierto? En este caso, como tiene dos parámetros, este y este, en función de estas deformaciones, entonces este es un polinomio de primer grado. Y habíamos visto que esto también se deriva de ¿dónde? Muy fácilmente del triángulo de Pascal. Entonces, esto es lo que queremos hallar, ¿no es cierto? Este campo de desplazamientos, de deformaciones, es lo que queremos hallar. Nos estamos acercando con una expresión bastante simple, porque este es un problema unidimensional. Bueno, ¿qué más? En ese caso, entonces, tenemos que encontrar cómo varía este Ux a lo largo de la longitud de este elemento. Esta es la función del campo de desplazamientos. Y hemos dicho que dice U1 y U2, dice, son los desplazamientos de los nudos 1 y 2 de este elemento. Ahora es esta barra, pero que está discretizada con un elemento finito, ¿no es cierto? Un elemento finito lineal. Entonces, estas funciones de desplazamiento, estas funciones de interpolación, son las que tenemos que aquí emplear, o debemos encontrar, ¿no es cierto? Expresado esto de manera simple, tiene esta ecuación, bueno, tiene esta expresión, y se puede expresar igualmente en formato matricial. Este es en forma matricial. ¿Cierto? Ahora, pero esto mismo dice equivale a expresar esto de esta manera. ¿Qué es UE? UE es un vector, ¿no es cierto? Si nosotros multiplicamos esta matriz por un vector, tenemos un vector, tenemos el resultado. Entonces, NE era la matriz de interpolación. Recuerden que esto se define así como NE
N1, N2 hasta N, ¿no es cierto? Mira, N1, N2, hasta N, ¿no? Bueno, eso mismo está sucediendo aquí, pero aquí solo tenemos dos nodos, entonces por eso solo emplearán dos de estos, ¿no es cierto? Dos términos, eso. Entonces ahora las funciones N1 y N2 se encontraron y eran igual a esto, ¿no es cierto? Pues, bueno, previamente, ¿qué haciendo? Bueno, se dice la teoría que para el primer nudo el valor de este vale 1 y en el resto 0. Y lo propio para 2, ¿no? Se supone que esta deformada sigue esta ley. Ahora, dice, estas funciones de interpolación o de forma del elemento son polinomios. Entonces, estas son las funciones 1 y 2, ¿no? 1 para el nodo 1 y 2 para el nodo 2. Y son polinomios que tienen un valor unidad en el nodo que se está estudiando, en el nodo en cuestión. Entonces tendrá 1 y 0 en el otro. Y lo propio, entonces, para cada nodo, ¿no es cierto? 1 aquí, 0 aquí. 1 aquí, 0. Bueno, eso dice. Entonces, cuando se cumple esto, dice, estos son polinomios lagrangianos, por Lagrange, ¿no es cierto? Y este será un polinomio lagrangiano. Ahora, dice, de esta barra, o este elemento finito, dice que está respecto de un X arbitrario, o bueno, pueden verlo así también, este es el X, pero el X tiene que coincidir con el eje, no esto. Entonces dice, esto será X1 y todo esto será X2 respecto de aquí. Entonces dice, ¿qué pasa si esto se mueve aquí? Entonces X1 es 0 y X2 es la longitud de este elemento. Entonces aquí ahora es X1 de 0 y aquí X2 vale igual a L, ¿no? ¿Qué tal si hacemos eso? Dice. Entonces, reemplazando en las ecuaciones de las funciones de forma, quedaría esto. 1 menos X sobre L y N2 igual a X sobre L. Simplemente reemplazando esto, ¿no? X0, X1, 0 y X2, L. Entonces se tiene esto. En ese caso, dice la matriz de interpolación correspondiente a NE, que era, esto es N1 y esto es N2. Reemplazando, se tiene esto. ¿No es cierto? Esto para N1 y esto para N2. Ahora, recuerden que habíamos encontrado la ley de las fuerzas normales. O sea, cómo varían las fuerzas normales en este elemento, en un elemento unidimensional, un elemento lineal. ¿No? Esto no va aquí. Y esta es N, es la N normal. ¿Qué quiere decir normal? Que si esta es una barra, es esta, esa N, ¿no es cierto? Una normal. Y que puede ser una normal también en compresión. Y también podrá ser este caso. ¿Por qué no? Sigue siendo una normal, ¿no es cierto? Todas estas son normales. Y este sigue siendo, a pesar de que, bueno, esto está en el medio, en el eje de esto. Todos estos son casos también de elasticidad unidimensional y ya sea en este sentido o en este sentido. Ajá.
pero no en este sentido. No. Este es otro problema, ¿no es cierto? Se puede resolver, sí, pero es un poco más. Eso. Pero igualmente sigue siendo normal, pero hay que hacer un tratamiento previo a esto, ¿no es cierto? Por este ángulo, la existencia de este ángulo. Pero este es el caso general. Entonces, es esta ley de los normales, es eso. Esto habíamos dicho que era ¿qué? La rigidez axial. Este término es la rigidez axial. Y este no es más que la... entonces se define como la derivada de n de esto respecto de x por delta. Y delta es el vector de los parámetros modales o las deformaciones, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, bueno, EA es constante, el área es constante, dice A también, digo E es isótropo al material, y si derivamos respecto esto de X, ¿qué tenemos? Bueno, esto, ¿no es cierto? Menos 1 sobre L y 1 sobre L por U1 por U2. Entonces, realmente, ¿qué es esto? Esta es la ley de las fuerzas normales a partir de esto, ¿no es cierto? Nos hemos encontrado, bueno, esta es la fuerza, ¿no es cierto? N es una fuerza. Ahora, esto está expresado en coordenadas, son las famosas, son coordenadas normales, ¿no es cierto? Son no un plano cartesiano, pero sí son coordenadas X. Son las que conocemos desde pequeños. También esto se puede utilizar en otros sistemas de coordenadas, como el sistema de coordenadas de longitud. Se define o se hace un cambio de variable donde epsilon 1 es esto. Dice, bueno, respecto de un punto P arbitrario, entonces esto será L1 y esto será L2, dice. Entonces aquí esto está a una distancia X dada. ¿Y de dónde parte esto? Bueno, de aquí, ¿no es cierto? Si parte de aquí, entonces es el origen. Esto será L1, L2 y esto será en realidad X2. Y X1, bueno, X1 sigue siendo 0, ¿no es cierto? Entonces, N1, decimos, es en este sistema de ecuaciones igual a epsilon 1. ¿Por qué? Porque L1 sobre L es 1 menos X sobre L, ¿no es cierto? L sobre L es 1 y queda X sobre L. Y epsilon 2 será igual a X2 sobre L. Entonces, esto es básicamente epsilon 2, ¿cierto? Nada más. Ahora, entonces dice, esto es 1. Es posible establecer estas funciones de forma del elemento unidimensional de dos modos coincidiendo. Es posible establecer que estas funciones de forma coinciden con las coordenadas longitudinales epsilon 1 y epsilon 2. Ahora dice, epsilon en general es X, dice, esto es X de nuevo, no X, pero ahora C está realmente en la mitad, ¿no es cierto? Entonces, epsilon sería igual a X menos XC sobre L medios. Entonces, haciendo un poco de álgebra, se encuentra que esto es 2 sobre X, 2 por X sobre L menos 1. ¿No es cierto? Es equivalente a decir eso. Entonces va a decir X menos XC
es esta distancia. Y claro, XC aquí es ¿cuánto? L medios, ¿no es cierto? Si esto es L medios, entonces reemplazando se encuentra esto, ¿no es cierto? Pues ahora XC es L medios. X es X nomás, ¿no? Es lo que queremos, es lo que varía. Pero si decimos que justo en XC esto es L medios, pues puede encontrar esto. Entonces, sustituyendo esto de nuevo, aquí, encontramos que N1 es igual a 1 medio de 1 menos Y, y N2 es 1 medio de 1 más Y. En las barras rara vez se utiliza este sistema de coordenadas realmente. Ahora, también habíamos visto que, a ver, un ratito. Sí, está bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahora dice, si discretizamos en un elemento finito, esto es importante, dice, esto es lo que sucede. Esta es una barra dada, donde esto tiene un área transversal AX, esta es la barra, y este es el elemento. No es lo mismo, ¿no? Este es el elemento y esta es la barra. Entonces, esta es la realidad y esta es la aproximación. ¿No es cierto? Estamos aproximando aquí este elemento real con esta barra. Nos dice, si esto está sometido, dice, a atracción, compresión, esto, y se discretiza utilizando un elemento lineal, o sea, de nuevo dice, y cuyos desplazamientos nodales son U1 y U2. Entonces, ¿cuál será la matriz de rigidez del elemento? Ya hemos determinado que la expresión general es esta, pero esto es del elemento. Por eso esto es KE minúscula en matriz. Pero como es un elemento, es una barra, si dice un elemento, esto fácilmente será lo mismo que la matriz de la estructura. En este caso, esta es la estructura, este solo elemento. Entonces dice, esto es la integral sobre este volumen, porque esto es un volumen, de esta matriz de deformaciones transpuesta por la matriz constitutiva, o sea, esto es del material, y de nuevo esta matriz de deformaciones. Esta es la transpuesta, esta es la de deformaciones, nomás por un diferencial de volumen. El problema dice, la ecuación general, esto es esta expresión. Pero también sabemos que la matriz de deformación del elemento es igual a también esta relación, ¿no? Es epsilon, estas son las deformaciones unitarias, es igual a esta matriz de deformaciones por el vector de parámetros nodales o de desplazamientos. Ajá. Entonces, dice, en un punto cualquiera situado en la sección transversal, dice esto, en una sección transversal del elemento, dice, un punto cualquiera está sometido a un estado uniaxial de esfuerzos. Habíamos dicho que esto es igual a n sobre a. Eso es el esfuerzo uniaxial. Al que corresponde una matriz constitutiva, esto. Por ser un estado uniaxial de esfuerzos,
solamente D se resume a este valor, ¿no es cierto? No más. Esto está en función, en realidad, de E y de nu, ¿no es cierto? El coeficiente de Poisson. Esos dos valores determinan esta matriz de deformaciones. Y E no es más que el módulo de elasticidad. Perdón. Ahora, consecuentemente, dice, el vector de deformación se reduce ¿a qué? A epsilon X. ¿Por qué? ¿Por qué se reduce eso? Bueno, simple. Porque este es un problema, habíamos dicho, de deformaciones uniaxial de esfuerzos. Si este es un estado uniaxial de esfuerzos, entonces las deformaciones también serán axiales, las deformaciones unitarias. ¿No es cierto? A eso se refiere. Esto, sí. Entonces, ahora. Entonces expresaremos, dice, pero esto en esa matriz, en esa ecuación de matriz de rigidez, pero ahora para este problema ya no sobre BE, sino sobre L, ¿no? Entonces aquí decimos que D es igual a E y DB, bueno, es igual a esta área por DX. Eso es igual a un volumen. Esto es área, longitud, área por longitud, un volumen. Pero en diferencial, ¿no es cierto? Un pequeño diferencial. Es un diferencial de longitud por esta área que varía en la longitud precisamente, con X. Entonces, y por ser un estado de deformación constante, en todos los puntos de la sección transversal, se determina entonces esta matriz de rigidez de un elemento sometido a tracción compleja. Ahora esta matriz recién es la de un elemento que realmente estamos estudiando, que es un elemento axial o lineal, sometido a atracción con presión, y le corresponde esta matriz de rigidez, ¿cierto? Entonces, esto era DBE. DBE lo estamos reemplazando por AX dx, y D, la matriz D, simplemente por E. Esto sigue igual, pero lo hemos reescrito. Y ahora esto está integrado sobre L. Y está integrado sobre L porque esto es un área variable, ¿no es cierto? Varía con alguna con una ley, es una función de X. Varía con X. Pero dice también, ¿qué más sabemos? Que la deformación unitaria lineal E de X, epsilon X, es la derivada de ese U, respecto de X. ¿No es cierto? ¿Pero qué es U de X? Bueno, U de X precisamente es esto, esta función, esta matriz de las funciones de interpolación o de forma por este vector delta E. Entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos de nuevo, si reemplazamos, dice du de X, entonces du de X sería dne de X por esto. Pero esto realmente es de nuevo BE. La matriz de deformaciones se define como la derivada de ¿quién? De la matriz de funciones de forma respecto de X. Esto tiene una relación unívoca, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, lo que acabamos de decir, por tanto, la matriz de deformación está de un elemento finito definido, sometido a tracción con presión, entonces es esto. Entonces, si aplicamos esto,
tendríamos que, de nuevo, que derivar esto es N1 y esto es N2, ¿no? De nuevo, si derivamos esto respecto de X, quedará menos 1 sobre L y 1 sobre L. Entonces, ¿qué sucede si sustituimos esto en ese elemento? Entonces dice, perdón, en la matriz de rigidez se obtiene la expresión de la matriz de rigidez del elemento, ¿no? Pero en este caso es un solo elemento. Entonces, en este caso, como solo es uno, es también la matriz completa de rigidez de la barra. Y eso es este valor de aquí. KO. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿qué habíamos dicho de KO? Bueno, KO es la matriz completa de rigidez de la barra, es igual de nuevo a esta integral sobre B, volumen, de esta matriz transpuesta en realidad de funciones de forma por este operador diferencial por la, transpuesto por la matriz de deformaciones, por de nuevo este operador diferencial de esto de ahora, ¿no es cierto? Por dB. Bueno, pero expresado en nuestro caso, esto será para el elemento esto, simplemente, ¿no es cierto? Entonces, con esto, como es un solo elemento, o sea, este es una barra, y el elemento, entonces, representará esta matriz completa de rigidez. Entonces, en este caso, KO es igual a KE, KO mayúscula, matriz de rigidez completa, o matriz completa de rigidez. Y esta es la matriz de rigidez del elemento. Entonces, el elemento es el que gobierna este negocio. Entonces es igual a, de nuevo, esta integral sobre L, ¿de quién? Esto es ese término de esa matriz transpuesta, que era BE. E, que simplemente es E, porque esto es en realidad D. Y de nuevo esto es, bueno, esto es transpuesto, ¿no? Y esto es BE. El derivado, ¿no? Que esto era derivada de N, ¿no es cierto? Por AX de X. Ahora dice, es decir, que si nosotros reordenamos esto, esto quiere decir que esto es igual a esto, ¿no es cierto? Si multiplicamos este vector por este otro vector, vamos a encontrar esto, ¿no es cierto? Y podemos, en realidad, esto en realidad debería estar adelante, porque esto es en realidad constante, ¿no es cierto? Esto es una constante. Sin embargo, ¿quiénes son los que varían? AX de X. Y la integración estaría sobre esto. Si sacamos de aquí 1 sobre L, en realidad esto será 1 por L. Digamos 1, este por este da este. Y este por este da este. Luego este por este da este. Y este por este da este. Pero esto será L cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, factorizando, tenemos esto. Ahora, si estos son constantes, dice, X no varía con X, en realidad es constante. Esto es A. Y este es E nomás. Bueno, eso es sabido, ¿no? Entonces tenemos que simplemente todo esto se vuelve, ¿qué? EA. Y sobre L, integrado L,
con el L cuadrado se simplifica y tenemos esto, ¿no es cierto? Eso. Entonces, realmente es para una barra, la matriz completa de rigidez KO, K mayúscula sub O, es igual a la matriz K mayúscula E del elemento. Esto es para un elemento. Este es un elemento. Si hubiese más elementos, bueno, hay que hacer otro. Bueno, para cada elemento será la misma matriz. Es exactamente la misma, pero que les voy a pedir que no lleguen tarde. Si ya están tarde, ya no se conecten. Última vez. Bueno. Okay. Entonces, para un elemento será esta matriz. Si tenemos en más elementos, una discretización en más elementos, un minuto. Ahora sí. Bueno, esto es para un elemento. O sea, vale decir, esa barra está discretizada en un elemento, nada más. Bueno. ¿Qué sigue? Ahora, si hay más elementos, entonces hay que proceder a ensamblar esta matriz. Ahora, hemos encontrado estas funciones de forma para elementos muy sencillos. Existen también elementos superiores, que vamos a verlos, para este problema de la elasticidad unidimensional. Y hemos derivado estos elementos o estas matrices, funciones de interpolación, directamente a partir de un concepto de trabajo virtual, ¿no es cierto? Esto viene de ahí, se deriva de ahí, quiero decir. Bueno, eso vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero básicamente tenemos que llegar a esto. Como punto de partida de este problema, para encontrar U, es esto. Es encontrar esta famosa matriz de rigidez. Luego, tenemos que ensamblarla si tenemos más elementos, ¿no? Entonces tenemos que, dice la matriz completa de rigidez, en realidad dice, de la estructura, esto es la matriz completa de rigidez de la estructura, se construye disponiendo las matrices de rigidez de los elementos en que sea discretizado, o sea, vale decir. Si esta barra, que era así, raro, ¿no? Así. Hemos discretizado en un solo elemento. Pero podríamos haberla discretizado en dos elementos. Uno, otro, uno, dos. En este caso, esto tendría tres nodos. Uno, dos, tres. ¿No? Me parece un minuto por contarme. En la clase que viene, pues vamos a hablar, como esto está así como muy etéreo, una cosa súper teórica, pues vamos a tratar de comenzar vamos a hablar un poco más de cómo se resuelve esta ecuación, pero luego vamos a hablar de elementos tipo barra. Y ahí vamos a ver cómo esto funciona para un caso sencillo, por ejemplo, el de un enrejado.
y ahí van a quizás agarrar mejor, pero entender mejor todo lo que yo acabo de mostrar. Creo que la hora no se me pasó. No. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. No. Entonces, decíamos que esto podría discretizarse en dos elementos. Si ese fuese el caso, entonces hay que, dice, expandir las matrices de rigidez a los de los elementos KI. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que igualar a las dimensiones esto va a crecer, ¿no es cierto? Como he dicho, aquí este nudo 2 es común a ambos elementos, pero entre el nudo 1 y el nudo 3 no existe ninguna relación. Sin embargo, toda la matriz deberá ser considerando todos los grados de libertad de estos elementos. Si hay ahora más nudos, existirán más deformaciones. A ver si, este color. Entonces tendrán U1, U2 y U3. ¿No es cierto? Y que habíamos dicho que ahora tendrían que haber tantos términos como nudos hay, ¿no es cierto? Hay 3 grados de libertad porque hay 3 deformaciones. Entonces, nuestro análisis deberá considerar estos 3 nudos ahora. Existen 2 elementos, 3 nudos. Bueno, vamos a ver esto. Más detalle. Bueno, entonces dice expandir las matrices de rigidez de los elementos al tamaño de la estructura. Dice, ahora la estructura, bueno, sigue siendo una barra, pero en este caso hay 2 elementos. ¿No es cierto? Entonces luego se encuentra esa matriz completa de rigidez como una sumatoria de estas matrices, submatrices, bueno, matrices de rigidez de los elementos. ¿No? Ahora dice, estas matrices K, O, E representan la matriz de rigidez de cada elemento, pero ampliada al tamaño de la estructura. Dice, de orden no igual al número de grados de libertad de la estructura discretizada. Ahora, se tiene de manera análoga, dice, un vector de fuerzas nodales de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que esto es igual a K por delta es igual a F. ¿No? Este vector F es este, en realidad. Es el vector de la... ¿no? Es el vector de fuerzas nodales de cada elemento ampliado al tamaño de la estructura. Cada elemento se supone que tiene una fuerza. A ver, ¿no es cierto? Existe este elemento, digamos esta barra, y tiene otra barra,
Y existe una fuerza aquí aplicada, digamos. Ok. Esto está. Sí. Entonces, aquí tendrán una reacción, ¿no es cierto? Esto es A, B y C, o al revés, no importa. Entonces tendrán una reacción PDA. Esta es una fuerza conocida o desconocida. ¿Es conocida o desconocida? Desconocido. Esta es una fuerza desconocida. La fuerza conocida es la fuerza P en B. Esta es conocida. Porque es la fuerza que está actuando. Y en C también es conocida, pero es cero. ¿No es cierto? ¿Qué existirá en C? Nada. Puede que exista un... ¿Qué pasa con esto? Cuando esto se accione, esta fuerza actúa, esto se deforma, ¿no es cierto? Y como hay continuidad y hay compatibilidad, esto también se deformará. Y aquí existirá un delta. C y un delta B. ¿No es cierto? Para nosotros estos valores, y aquí delta es conocido también, es cero. Pero para nosotros estos son desconocidos. ¿Cuándo serán? Entonces, pero aquí sabemos que la fuerza PB es conocida, es igual a P, y PC es cero. Aquí no hay fuerza, o hay, no hay pues. Pero aquí también hay una fuerza, pero es desconocida. Entonces, todas estas fuerzas, conocidas y desconocidas, dice, representan el vector de fuerzas nodales, ¿no? Entonces, dice, por eso, debe ser ampliada al tamaño de la estructura y por ende, algunos términos serán, para complementar esto, deberán ser nulos, ¿no es cierto? Deberán ser ceros, básicamente. Eso está diciendo. Ahora, ¿qué hace el método entonces, realmente? ¿Qué hace este método de elementos finitos? Es un método numérico, sí, que responde a que trata de encontrar estos valores, ¿no es cierto? Esto trata de encontrar. Entonces, es un método aproximado realmente, ¿no es cierto? Pero que tiene gran aceptación. Entonces, este método, el MEF, dice, determina el comportamiento de la estructura, teniendo en cuenta las condiciones de contorno. ¿Qué son las condiciones de contorno? Las condiciones de apoyo, ¿no es cierto? Y las condiciones de carga. Entonces, por medio de estas condiciones de contorno o condiciones de apoyo, podemos conocer que el desplazamiento es cero, ¿no es cierto? Desplazamientos nulos, dependiendo de la condición de apoyo. O que se den otros tipos de condiciones de apoyo. Bueno, otro tipo de desplazamiento o giro, rotación. Y también las condiciones de carga, porque tenemos un vector de cargas, ¿no es cierto? Necesitamos eso. Ahora, ¿qué sucede con esto? Dice, se lineariza el problema, ¿no es cierto? Habíamos dicho. Entonces, si se lineariza, esto se vuelve un sistema de ecuaciones lineales
y permite calcular los parámetros nodales desconocidos y seguidamente las fuerzas nodales desconocidas. Esto son las reacciones. ¿Y estos qué son? Estos parámetros nodales desconocidos, delta E. Vale decir, igual a 1, U2, 1, 2. Si esto es un elemento. Si son más elementos, entonces más, ¿no es cierto? Son más elementos, más nudos, por ende será mayor. Por eso dice que son las reacciones de los enlaces externos. Ajá. Entonces, a partir de estos parámetros nodales, se obtiene la respuesta de los elementos a hallar, las deformaciones y los esfuerzos en cualquiera de sus puntos. Entonces, esa es esto, cuando se realiza esto, dice, se obtiene la respuesta de los elementos. Esa será, dice, queda completada la respuesta de la estructura, a las condiciones de contorno y de carga. Entonces, a partir de la respuesta de los elementos, encontrando estas deformaciones, vamos a encontrar la respuesta de la estructura. Ya dividimos en pequeños o discretizamos en elementos finitos, ¿qué quiere decir finitos? De dimensiones y determinadas, ¿no es cierto? Y son finitos porque, bueno, tienen dimensiones determinadas, por eso son finitos, ¿no es cierto? Y son sencillos de interpretar, son sencillos de manejar, no son elementos complejos complejo calcular el área y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la complicación aquí? Bueno, la complicación es que son a veces demasiados elementos como para resolverlos manualmente, ¿no? Ahora, si esto también se afronta desde el punto de vista teórico, también tiene cierta complicación, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es básicamente lo que sucede. Se encuentran los parámetros nodales de los elementos y luego esto se replica a la estructura, pero para las condiciones de contorno y de carga. Las condiciones de contorno son las condiciones de apoyo, como se conoce en las estructuras. En otros problemas tendrán otras condiciones de contorno. Digamos, en el flujo, cuando se quiere utilizar estos elementos finitos para hidráulica o para la transmisión el problema de la transmisión de calor, que también se emplea. Pero eso es otra aplicación, ¿no? Que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a enfocarnos al ámbito estructural. Bueno, ahora existe una analogía al método de los desplazamientos. Y esa va a ser su tarea. Averigüen, investiguen sobre el método de los desplazamientos. Ajá. Ahora, ustedes recuerdan que esto ya habíamos visto. A partir de esto habíamos derivado ¿qué? La matriz de rigidez, ¿no es cierto? Aplicándole más o menos a algo de esto, el teorema del trabajo virtual, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice, ¿qué significa? Dice que esta matriz es singular. ¿Mm? Dice, esta matriz completa de rigidez de la estructura KO es singular.
¿Por qué? Porque es una estructura, dice, no tiene impedidos los movimientos como cuerpo rígido cuando no se tiene en cuenta esto. Estos son los enlaces externos, dice. Entonces, si una estructura no tuviese esto representa acá o una matriz singular. ¿Qué es una matriz singular? ¿Qué significa eso? ¿Qué es una matriz singular? ¿Quién se acuerda? Tarea. ¿Qué es? ¿Quién se acuerda de los cursos? No es inversible y el determinante es 0. Eso es, ¿no? Y no tiene inversa. Eso es singular. Entonces, mientras no se aplique esto, dice, a la estructura, esta matriz KO es singular. Pero no necesitamos eso en realidad. ¿Cierto? No nos conviene eso. Eso quiere decir esto. ¿No? No, esto no nos conviene. ¿Por qué? Porque esto no se va a poder encontrar las soluciones. Eso quiere decir. ¿No? Ahora, dice, estos enlaces externos tienen unas reacciones. Aquí está. Dice, ¿no? Hay unas fuerzas en los nudos, hay unas fuerzas de superficie, que podría ser, ¿qué cosa esto? Fuerzas magnéticas, por ejemplo, esa es una fuerza de superficie. Y una fuerza de volumen. Y esta fuerza de volumen está hacia abajo, dice. Una fuerza volumétrica que puede ser vista como su peso propio, ¿no es cierto? Entonces aquí están los vectores que habíamos visto, que hemos considerado. Fuerzas directamente en los nudos, fuerzas de superficie y fuerzas volumétricas. Aquí está el vector de fuerzas de superficie, vector de fuerzas volumétricas. Y las fuerzas que actúan directamente. Pero esto ahora hay que añadirle las reacciones o coacciones de los enlaces externos. Ahora, estas coacciones o enlaces, dice, de los enlaces externos, de las condiciones de apoyo, disminuyen los grados de libertad de la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Impiden su movimiento, quiero decir aquí, es una salida. Entonces, realmente impiden que esto se desplace, su desplazamiento, que se desplace como un sólido rígido, como un cuerpo rígido, ¿no es cierto? Vale decir, esto la mantiene pegada. Pero al mantenerla fija, también lo que hace es generar en su interior esfuerzos, ¿no es cierto? Si esto es una restricción, al final estas son restricciones que generan esfuerzos, grandes esfuerzos, porque esto no tiene libertad de deformarse, porque es una restricción y entonces esto sufrirá de esfuerzos, ¿no? Entonces dice, al tener en cuenta estos enlaces externos, la matriz completa de rigidez de la estructura KO se reduce a la matriz de rigidez de la estructura K. Entonces de KE, armado, hemos pasado a KO. Y una vez considerando las condiciones de borde o de contorno, estas coacciones de los enlaces externos se refiere a las restricciones. Estas son las condiciones de
contorno, borde, etc. ¿No? Pero estas, entonces dice, coaccionan, termina aquí, y luego tenemos esta matriz de rigidez de la estructura. Digamos que esta es como que la matriz ajustada, ¿no? Bueno, esta es la matriz K. Entonces, primero, ¿qué encontramos? Esto, de cada elemento. Sufre un proceso se llama, ¿qué cosa? Para llegar a esto, ensamblaje. Y luego, para pasar a esto, sucede algo que se llama condiciones de contorno. O estas coacciones. Por los enlaces externos. Contorno tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, realmente no es un paso tan directo, ¿no? Entonces, cuando se hace esto, ¿qué sucede? Esta matriz ya no es singular. Y ahora sí, esta dice, tiene un orden n igual al número de grados de libertad activos de la estructura. ¿No es cierto? Entonces, para que sus dimensiones realmente van a estar en función de qué? De estas condiciones de contorno, ¿no? Y tiene un orden n igual al número de grados de libertad activos. ¿Qué quiere decir número de grados de libertad activos? ¿Qué se entiende por eso? Estos, ¿no? Las deformaciones de estos nudos, estos son nudos activos. Estos no. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque son las condiciones de contorno. Y en estos hay ciertas restricciones a los desplazamientos, principalmente. A los desplazamientos, pero sí ocasionan también deformaciones, ¿cierto? Bueno, ante todo, sí, a los desplazamientos y las deformaciones, pero el elemento sí se va a deformar. Estos elementos sí van a sufrir deformaciones y esfuerzos. Este es un elemento, este será otro, este es otro, ¿no? Estos elementos sí sufrirán. Entonces, este sólido, este volumen, está discretizando por medio de estos elementos. ¿No es cierto? Puede ser. O que sean elementos volumétricos. Todo esto en volumen. Bien. Entonces, dice, es decir, igual al número de parámetros que definen la configuración de la estructura, teniendo en cuenta las coacciones que ejercen sus enlaces externos. Igual al número de parámetros que definen. O sea, va a decir número de cuántas reacciones tienen estos. Dicho en estructuras, en función de qué tipo de condición de contorno se tenga. En este caso, qué tipo de apoyos se tenga. ¿Cierto? Bueno. Ahora, entonces, ¿cómo se encuentra la matriz de la estructura? ¿No? La matriz de la estructura, la matriz K. O sea, esto. Dice, para evaluar esta matriz, dice, hay que desglosar los parámetros nodales delta en parámetros conocidos o nulos, delta C.
Entonces ahora interviene ahora un vector que se llama delta C de parámetros conocidos o nulos. Entonces, si un parámetro es nulo, es conocido, ¿no es cierto? ¿Cuándo es nulo uno de estos parámetros? Y desconocidos delta D. Entonces, existen parámetros conocidos o nulos. Digamos, puede ser una condición que este delta tenga un valor en un cierto punto o que sea nulo. Si es nulo, ¿en qué caso es esto? ¿En qué caso esto es nulo? Creo que no funciona el volumen de mi computador, no digo nada. ¿Qué parámetro es nulo? Aquí quedamos, listo, porque creo que están durmiendo. Y los apoyos, Inge. ¿Quién más? Creo que solo vos hablas, ¿por qué? Y los demás, ¿por qué no hablan? Hay 51 personas, supuestamente, pero ninguno responde. ¿Por qué? Participen más, de lo contrario, esto no va a funcionar. Ese es mi... Y si no participan, bueno, entonces hay que empezar a sacar de la sala a los que no participen. ¿Ok? La próxima clase, si no participan, se acaba ahí la clase. Participen, y no solo uno, participen más. Entonces, los parámetros nulos son entonces en los apoyos, en las funciones. Si es muy obvio, entonces, bueno. Y desconocidos. Entonces, y de esta misma manera se desglosan en fuerzas conocidas y fuerzas desconocidas. Ahora, esta matriz K, entonces, considerando estos desgloses, se convierte en esto, ¿no? En esto, K, caso 1 mayúscula, o bueno, romano 1, romano 2 y romano 3. Ahora, ¿qué multiplica a quién? A estos parámetros desconocidos y estos parámetros nodales conocidos. Entonces, esta es una combinación vectorial, ¿no es cierto? Estos son vectores en realidad. Y es igual a un vector, una matriz de vectores de fuerza conocidos y desconocidos. Entonces, ¿qué se deduce? Dice que K por D más K1 romano por D, esta submatriz, es igual a los parámetros de fuerza conocidos, ¿no? Ahora dice, usualmente estos parámetros nodales conocidos son nulos. ¿Por qué? Porque son los apoyos. Corresponde a las condiciones de contorno. Dice, y al corresponder a desplazamientos de nodos coaccionados por los enlaces externos, apoyos. Entonces, ¿qué queda? Bueno, si esto es 0, esto se anula, ¿no? ¿Y qué queda? Queda esto. Que K, esta submatriz, por esto, por este vector, los desconocidos es igual a las fuerzas conocidas. Entonces, donde dice K es la matriz de rigidez de la estructura de orden N y igual al número de grados de libertad activos de la estructura. Vale decir, sin contar que los apoyos, ¿no es cierto? Esos son los grados activos de libertad. Entonces, nuestros grados activos de libertad son estos, son los desconocidos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos grados de libertad existen?
ecuación. Digamos, esto se va a volver fuerzas nodales equivalentes, y lo que van a tener ustedes son estos desplazamientos, ¿no es cierto? De estos nudos. Dos. Un problema en el plano, estos tendrán dos desplazamientos, en X y en Y. ¿No es cierto? ¿Cuántos nudos son? 4. Vamos que esto no sea por igual. Entonces aquí tenemos 8, ¿no es cierto? Pero activos, 4, porque estos son 0, ¿no es cierto? Bueno, entonces básicamente tenemos que encontrar estos vectores. Este podemos encontrar y este es el que tenemos que resolver. ¿Mediante qué? Mediante un sistema lineal de ecuaciones. Y este será simplemente un vector de fuerzas conocido. O el vector de fuerzas que actúa. Esto será expresado de manera vectorial en cada nudo. ¿Es cierto? Para cada nudo. Y estos desplazamientos será lo que tenemos que encontrar. Bueno. Ahora, estos vectores de fuerza se calculan igualmente, o se componen, mejor dicho, de funciones de una cierta forma. Se dice que igualmente estos son derivados de las funciones de forma modales, ¿no? de las funciones de forma o las funciones de interpolación. Están en función de esas funciones. Entonces, las funciones nos sirven tanto para encontrar la matriz de rigidez como este vector de fuerzas, ¿no? ¿Cuál es el caso general? Bueno, el caso general es este, ¿cierto? Ahora, habíamos dicho que este método funciona cuando las cargas, las fuerzas, se aplican solamente en los nodos. Eso se supone. Que estas fuerzas se aplican en los nodos. Y hay que descomponer estas fuerzas en fuerzas nodales equivalentes. Pero no son reacciones. Eso métanse en la cabeza ahora, que estas fuerzas nodales equivalentes no son reacciones, sino son fuerzas nodales equivalentes. ¿No es cierto? Aquí se pueden dar cuenta de ello. Si esto fuese una reacción, sería en sentido contrario. Pero estas no son en sentido contrario. Son fuerzas nodales equivalentes, ¿no? De manera muy resumida, esto funciona de esta forma, ¿no? Dice considerar que sobre el elemento lineal actúa una fuerza o carga longitudinal cualquiera, U de X, distribuida por unidad de longitud. Ahora, dice, para una carga distribuida, dice, este vector de carga distribuida, este vector de fuerzas nodales equivalentes, se define de esta manera. Esta carga distribuida es equivalente a esto. Dice, es el integral
sobre este elemento, que, bueno, es un elemento en el espacio, donde es igual a la matriz de funciones de forma o funciones de interpolación transpuesta por el valor de Q, E, o este vector, por este diferencial de volumen. Sin embargo, dice, esto es equivalente a, para un elemento unidimensional, a este vector Q sub D por dB. Es igual a Qx por dx, ¿no es cierto? Qd es, en este caso, el vector de, esto es sobre el elemento, pero este es el desconocido, ¿no? En general. Sin embargo, dice, puede expresarse como Qx por dx, para un pequeño infinitésimo, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando eso en esta ecuación general, se encontrará esto. Pero sabemos que esta matriz es esto igualmente. Para todos los casos en que se tenga un elemento unidimensional, esta matriz de deformaciones es igual a esto, directamente. Y entonces el transpuesto será igual a esto. Esto es N1, N2, y será igual a esto. Entonces se reemplaza esto por este pequeño Q de X en el diferencial, ¿no? Entonces ahora FQ, el vector de cargas nodales, se define como esto. Bueno, si ustedes integran esto, ¿qué les va a quedar? Si Qx es igual a Q, entonces, lo que ya deberíamos suponer, QL medios y QL medios. Pero no es menos. Ambos son positivos. ¿Por qué? No es negativo porque estas son fuerzas nodales equivalentes. Entonces, sumadas tienen que dar, ¿qué cosa? Q. ¿No es cierto? O QL, en realidad. Si esto es en toda la longitud, es decir, esto es L, ¿no es cierto? Entonces, el total será la fuerza Q, ¿no es cierto? Q por L, entonces es Q. Esto es X, es QL. Si X es L, entonces esto será QL. Bueno, quedaremos aquí, pues. Y es hora. Entonces, ya saben, ¿no? No participan, queda ahí la clase. A partir de mañana, esa es la regla. A ver. Sí. Bueno, buenas noches. Salió Inge. Buenas noches, ingeniero.